When wide-eyed, side by side, we face the future holding hands. Hola, ¿qué tal, amiguito? ¿Recuerdas dónde nos quedamos en nuestra historia misionera? Acuérdate que John estaba trabajando en las misiones y entonces él recordó que pronto Betty sería su esposa. Pues precisamente quiero hablarte sobre qué estaba sucediendo también con Betty, porque ella también estaba trabajando como misionera en otro lugar de China, pero ella comenzó a hacer un viaje. Ella se subió a una lancha grande, donde precisamente tenía que cruzar las aguas. Era un viaje largo, iba a ser un viaje de 3 días. Imagínate, ese viaje le había tocado mucha lluvia, y ella mientras iba por la lancha, ella estaba orando y dando gracias a Dios, porque precisamente en esos lugares donde iba a pasar eran lugares donde había muchísimos bandidos, y ella le estaba dando gracias a Dios por la lluvia, porque seguramente iba a mantener a los bandidos guardados. Ella, mientras estaba viajando, ella recordó que cuando era pequeña, junto con su hermanita Helen, ellas estaban planeando y ellas soñaban con hacer un viaje a todo el mundo y recorrerlo. Pero ella dijo: te doy gracias, oh Dios, porque pues este viaje que estoy haciendo es pequeño, pero será mucho mejor, porque es el viaje donde me convertiré en la esposa de Jan. Pues déjame entonces también comentarte que Betty, cuando hizo este viaje, se tuvo que separar de sus amigos misioneros. Ellos, Betty y Jan, cuando se casaran, ellos iban a establecer un poco más al sur, y entonces ya no iban a ver a sus amigos misioneros. Pero Katie, la amiga de Betty, pronto también la alcanzaría, porque ella sería también una de sus damas de honor. ¿Sabes? Mientras ella estaba viajando, ella comenzó a recordar cómo fue el tiempo en Chicago cuando conoció a John. Ellos pues habían, en primer lugar, puesto al Señor en sus planes, y Dios entonces permitió que todas las cosas se acomodaran y entonces ellos pudieran casarse. Pero ella recordaba mucho eso, lo importante que es poner a Dios siempre en primer lugar cuando hacemos planes. Después de 3 días de viaje en lancha, ella es entonces que se tuvo que subir un tren y pudo entonces llegar a la ciudad de Jinan, donde vivían entonces ahora sus papás. Ella había vivido en su niñez ahí y llevaba 10 años que había pasado lejos de casa, y entonces mientras estuvo ahí, ella en el mes de septiembre comenzó junto con sus papás, a planear la boda. Era el mes de octubre, precisamente el día 27 de octubre de 1933, cuando en la cancha, había una cancha de tenis ahí donde vivían sus papás, y sacaron alfombras, sacaron sillas, algunas bancas también largas, y entonces comenzaron también a acomodar el pasillo lleno de flores. Había palmas, había helechos, también había crisantemos, y entonces esa cancha de tenis se convirtió en una pequeña capilla al aire libre donde se iban a casar John y Betty. Bueno, pues ese día, a la media tarde, comenzaron a llegar los invitados. Llegó Marguerite, llegó Katie y otra amiga, que sirvieron también como damas de honor de Betty. Y entonces llegó el momento de la ceremonia. Betty comenzó a caminar a través del pasillo, y entonces iba del brazo de su papá, quien la iba a entregar, y mientras ellos avanzaban, pues la gente, había chinos, había gente de Estados Unidos, amigos de los misioneros, y estaban ahí viendo y decían: qué bonita boda. Y los chinos especialmente decían: esta es una boda diferente, porque déjame platicarte que en las bodas chinas es costumbre que las mujeres, cuando se van a casar, tienen que agachar la cabeza.
Y Betty no estaba haciendo eso, ella estaba viendo de frente a quien iba a ser su esposo. Pues sabes, fue una boda muy bonita, muy especial, reverente. Fue una boda donde después de los votos hubo una pequeña recepción, e inmediatamente después de la recepción, Jean y Betty se fueron de luna de miel. Pero antes de que comenzara el invierno, ellos regresaron a Cheoncheon, donde los recibieron los hermanos Birch. Y ellos estuvieron ahí en su casita, estudiaban mucho porque ellos querían aprender más chino para poder comunicarse mejor. Y es entonces que en el mes de diciembre ellos realizaron su primer viaje como misioneros ya casados. Ellos viajaron a un lugar que se llama Songjiangpu. Y ese lugar, a pesar de que no estaba tan lejos, pero por el camino que era un poco difícil, ellos se tuvieron que hacer 4 horas de viaje. Mientras ellos viajaban, la gente les preguntaba que de dónde eran. Ellos platicaban y le decían, pues somos misioneros, y aprovechaban para platicarles y compartirles el evangelio. En ese viaje había un viejito que estaba junto al camino que les pidió un folleto. Y entonces John se lo iba a regalar. Pero a veces los chinos tenían la costumbre de que se interesaban por los papeles de colores porque los usaban también en sus zapatos. Entonces John dijo, no sé, a lo mejor presiento que este señor quiere el folleto para sus zapatos, sus próximos zapatos, y antes de que lo vaya a destruir, mejor se lo explico. Y antes de que se lo regalara, mejor se puso a explicarle el evangelio, que el Señor había mandado a su Hijo Jesucristo para morir por los pecadores, y que ahora podía dar vida eterna y perdón a aquellos que confiaban en Él. Pues entonces, cuando ellos siguieron viajando y llegaron a Songjiangpu, también la familia Pao los recibió allí. El señor Pao era un creyente, y pronto ese fin de semana estuvieron oficiando, realizando la cena del Señor. Seguramente tú en tu iglesia has estado en una cena del Señor, y ellos estaban allí adorando. También realizaron cultos al aire libre. Betty comenzó a trabajar con los niños, con las señoras, ¿sí? Pero mucha gente, déjame decirte, que hacía esto. Iba a las reuniones y de repente se comenzaba a salir. ¿Sabes por qué hacían eso? Pues porque nada más iban por curiosidad. Ya su curiosidad estaba satisfecha y decían, pues ya sé de qué se trata y ya me voy. A veces hay gente que hace así con el evangelio, solamente va por curiosidad. Pero también había gente que se quedaba, que quería escuchar acerca de aquel Dios que perdona pecados. Posteriormente, después de ese viaje con los hermanos Pao, ellos regresaron a Cheoncheon, y en 1934 ellos también realizaron un viaje hacia Chinde. Pues precisamente, mientras iban ellos de regreso a Chinde, ellos iban atravesando muchos pueblos, y ahí en esos pueblitos pues también aprovechaban para ir predicando el evangelio. Cuando ellos llegaron a Chinde, los recibieron los hermanos Warren. Estos hermanos querían mostrarles todo el lugar, porque ellos habían pedido un año de licencia, de permiso, y entonces iban a estar apoyando lo que es Jan y Betty. Como te darás cuenta, ellos eran recién casados, apenas tenían pues solamente unos meses de casados, y ellos estaban trabajando fuertísimo para el Señor, como debe de ser. Pues sabes, también John lo que hacía es que junto con el hermano Warren comenzaron a visitar diferentes pueblitos, los alrededores de Chinde, y entonces ahí ellos predicaban el evangelio, y ellos usaban unos carteles de colores para que la gente pudiera también ver de manera gráfica las enseñanzas del evangelio. Y mucha gente pues se convirtió allí. John oraba fervientemente y le pedía al Señor que les diera entendimiento, que les diera las palabras correctas y que abriera la mente de las personas para que pudieran entonces entender y sobre todo creer. Pues sabes, ellos después de eso
ellos también viajaron a un lugar llamado Miao Chao. Y ellos ahí conocieron a la señora Wang. La señora Wang era una creyente china que hace muchos años se le había predicado el evangelio, y a la primera vez que se le predicó, ella creyó. Ella tenía ese testimonio. Betty, cuando la conoció, ella quedó encantada con esa hermana y dijo: qué mujer tan especial, tan piadosa, tan cariñosa, y me encantaría quedarme aquí. Pero ellos tuvieron que regresar a Chuanchong, porque en el verano, en ese próximo verano, John tuvo que viajar a un lugar que se llamaba Wuhu, y ahí él iba a suplir ahora a la secretaria de las misiones. Como te darás cuenta, no solamente hacían trabajo de salir a predicar, sino también trabajo administrativo, de organizar, etc. Pues pasaron los días, y ¿qué crees? Betty, mientras estaban ellos viajando y hacían toda la labor de las misiones, Betty, ella ya estaba embarazada. Y entonces llegó el 11 de septiembre de 1934, cuando su pequeña bebé nació. Betty se alivió en el hospital metodista, y es entonces que allí nació la pequeña Helen Priscilla. Así se llamó su bebé, Helen Priscilla. Era una chiquitita hermosa. Cuando la vieron, Betty le dijo a John: John, creo que tiene tus ojos, y creo que tiene tu sonrisa. Y John decía: ay, creo que sí. Los dos estaban encantados con esa bebé. En ese tiempo, John tenía que hacer un viaje, y Betty se acababa de aliviar. Pero John le dijo a Betty: estoy muy contento que viene tu mamá a ayudarnos, viene a cuidarte, y yo sé que estarás en buenas manos. Betty le dijo: no te preocupes, querido, ve por favor, con cuidado, atiende lo que hay que hacer, y entonces pues vamos a volver a estar juntos, y no te preocupes por mí. Y es que John, déjame decirte que sí, él tenía que moverse, él tenía que viajar con otro misionero, y entonces tenían que repartir tratados y dinero para aliviar el hambre. Les había tocado una temporada donde había hambre en esa tierra, había también sequía, y las cosechas se habían terminado. Por eso ellos no solamente estaban repartiendo folletos, sino también estaban repartiendo dinero. En Miao Chao, John y Erwin repartieron tratados en las calles, hablaron a la gente acerca del camino de salvación, fueron también a la casa de la hermana Wang, y después de comer, John esperaba la llegada de algunos de los cristianos, y precisamente para reunirse. También déjame decirte que John se quedó muy sorprendido de ver cómo ahora los hermanos chinos que se convertían, cómo eran tan amorosos y cómo eran tan atentos. Y él entonces entendió que Dios estaba también entre los chinos, entre aquellos que ya se habían convertido. Dios estaba obrando de una manera muy especial. En una reunión, John comenzó a leer en voz alta los Salmos 22, 23 y 24. Los que estaban en el cuarto se quedaron inmóviles mientras él habló acerca del Salvador sufrido, del buen pastor y del Rey de Gloria. Y les dijo así: un día Jesucristo regresará. Él concluyó: ¡qué día tan maravilloso será! Saliendo de Miao Chao, el siguiente día, John y Erwin viajaron de pie hasta Chinde. Y dijo John, o más bien estaba pensando, que pronto ese sería su hogar, mientras él caminaba por la puerta en la muralla de la ciudad. Pero solamente si no hay comunistas en el área, pues podremos venir aquí. Nunca será seguro llevar a Betty y a la bebé aquí si estos comunistas están por todos lados. Él estaba pensando. Pero fíjate que ese día el juez del distrito de Chinde le dijo también a John: no hay comunistas aquí. Bandidos sí hay a veces, pero el distrito está tranquilo, sin ninguna actividad comunista. Ven con tu esposa y ven también con tu niña. Si hay peligro, podrán acudir a mí y van a tener seguridad.
Es entonces que John regresó a Wuhu con su corazón más tranquilizado, porque él decía, creo que no hay ninguna razón para que nos vayamos a Chindé. Y entonces también él le comentó a Erwin esto, que se iban a mudar. Pues en ese tiempo las tropas del gobierno estaban empujando a los comunistas de la provincia por debajo de las zonas donde estaba Jean, y aunque las cosas parecían tranquilas, pero a veces había cierto movimiento. John dijo, tenemos que orar para que los líderes de la misión puedan hacer decisiones sabias en cuanto al tiempo correcto de mudarnos de ciudad en ciudad. Y nuestro Padre Celestial, Él sabrá lo que debemos hacer. Pues, ¿quieres saber qué sigue en la vida de servicio de estos misioneros? Pues no te pierdas el siguiente episodio. Dios te bendiga. Nos vemos. By God's grace, till that day, we'll walk forever whole.